la grabación. Entonces ayer pues básicamente lo que habíamos abierto era un formulario que mantuviera pues, que calculara en este caso los sueldos, ¿sí? Que calculara los sueldos de un empleado a partir del sueldo que gana diario por los días laborados, ¿va? Se va a requerir pues en su momento el ID del empleado y el nombre del empleado. Y al final lo que vamos a hacer es calcular el sueldo en base a un botón, ¿sí? Eh, Esta era la pantalla principal. Ya saben que para abrir esta pantalla principal ustedes solo deben irse a File o Archivo, Nuevo, Project. Dentro de esta parte van a buscar una aplicación que se llama Windows Forms app de .NET Framework, ¿sí? Seleccionan, le dan siguiente e inmediatamente le ponen el nombre que ustedes consideren más conveniente. Recuerden dónde se guardan en users, el usuario, en fuente y repos, ¿sí? Si quieren ir a esa fuente solo deben copiarla y abrir una ventanita cualquiera y pegar eso aquí. E inmediatamente van a ver todos los ejercicios. Dicho eso, entonces comencemos pues. Después de haber agregado nuestro formulario, lo que vamos a tener es una ventana similar a esta. Según el tamaño que ustedes consideren correcto, pues ajustenlo. Yo lo voy a ajustar un poquito más pequeño en base a lo que estábamos calculando ayer. Y voy a empezar agregando, pues, ya saben, los labels. ¿Por qué los labels siempre primero? Porque me van a referenciar el orden en que yo voy a ir agregando, pues, los campos. Para este caso voy a agregar 5 labels, recuerden, 5 etiquetas. Pongo la palabra label, le doy doble clic y ya se agrega. Si ustedes se fijan, en el puntero no aparece la flecha del mouse, sino que aparece una letra A. Eso indica que yo puedo seguir agregando labels a mi antojo, ¿sí? Entonces ya creé el label 1, el label 2 y puedo copiarlos con control C, control V, ¿sí? Se creó el 4 y el 3 y el 4, yo lo voy a poner en este orden. Y por último voy a arrastrar el 5, ¿sí? Vengo yo, lo voy a alinear según yo quiera. Son 6, recuerden, son 5 de los campos y el de la etiqueta. Aquí. Entonces, a estos labels, ¿dónde cambio? Cada elemento que yo vaya agregando dentro del form o del formulario va a tener propiedades. Cada uno de los elementos, recuerden eso. Las propiedades de estos señores, yo las puedo visualizar desde este lado. ¿Cómo lo hago? Yo puedo dar clic sobre el elemento y le doy clic derecho, propiedades. Y se abre esto. Automáticamente esto se va a ocultar cuando usted no toque en ningún lugar. Y para que no se oculte, entonces yo lo único que debo de hacer es buscar el tema de las propiedades, aquí, Properties, y darle aquí donde está el pincito. Y se va a anclar esa ventana de propiedades aquí ya, inmediatamente. Entonces la vamos a dejar ahí porque me va a facilitar la vida tenerla ahí y porque va a ser más práctico. Entonces vamos a comenzar cambiando el nombre y a este le vamos a poner calcular sueldos, ¿sí? Ahorita no le voy a dar diseño, así que si ustedes quieren darle diseño, pues es de su antojo. Aparece esto, luego a este otro señor yo le voy a poner otro nombre y recuerden que esta etiqueta se llamaba ID empleado, ¿sí? La segunda etiqueta, ¿cómo se llamaba? Se llamaba nombre empleado. Vayan agregándole 2 puntos al final. Y la tercera etiqueta, o cuarta etiqueta mejor dicho, se llama sueldo diario. La quinta etiqueta, perdón, se llama días laborados. Y la sexta etiqueta y última se llama sueldo a pagar. Sueldo a pagar. Dicho esto, yo los puedo alinear marcándolos todos aquí. En este caso ya los tenía alineaditos. Y los puedo ubicar arrastrándolos para cualquiera de los lados que yo quiera,
¿Sí? Los voy a separar un poquito porque no los quiero ver tan pegados. Y ahí los veo suficiente. El sueldo a pagar lo voy a tener un poquito más acá y lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Que prosigue. Recuerden, las etiquetas no tienen un nombre, bueno, sí tienen un nombre técnico, pero no me interesa cambiar el nombre técnico de las etiquetas. ¿Sí? De momento no me interesa cambiar el nombre técnico. Me interesa pues mantenerlo ahí. Aprovechando acá, entonces le vamos a dar un formato mejor y me voy aquí donde dice font, en la propiedad font, el tipo de letra y el tamaño. Yo, para efectos de el ejemplo, no le voy a cambiar nada más que el tamaño. Sí, yo lo voy a poner en 20. Ayer lo habíamos puesto en 18, lo vamos a poner en 20. Creo que era en 18. Calcular sueldos, ese va a ser pues el lema de esto. Adicionalmente, yo a la ventanita, yo le puedo cambiar esto que dice Form 1, ¿sí? Al formulario y le puedo poner pues el mismo, calcular sueldos. Ya lo tengo ahí cambiado, todo está listo. Y lo prosiguiente es agregar lo que son los textbox. Recuerden, TXT box, cajas de texto. ¿Sí? Yo agrego una caja de texto y la voy a agregar en este orden. ¿Sí? Esta la voy a agregar acá, esta la voy a... Estas dos, y voy a perder el orden para que más adelante les voy a enseñar algo. Ya no sé cuál fue primero, esta la voy a poner acá para que... Solo por efectos de prueba. Vamos a agregar otro textbox. Si yo quiero agregar este otro señor, lo voy a agregar acá. ¿Sí? Creo que ahí este lo puedo alinear con este. Miren, con este señor se alinean los textos con las etiquetas. Y aquí no me deja, tiene que ser individual. Ajá, ¿y ahora qué pasó? Se pegó. Espérense que termine de reaccionar la máquina. Se crearon todo ese montón de texto. Entonces, a todo esto, ¿por qué no los dejo? Porque miren, tienen el nombre técnico actualmente. Entonces, yo los voy a quitar y los voy a agregar nuevamente. Voy a darle marcar a todo esto. Los voy a quitar y si no me funciona, entonces pues volvemos a crear la aplicación y solo pegamos. Por eso no hay problema. Lo que no quiero es que cargue todo esto. Uf, la típica, yo sabía que no iba a funcionar. Ok, lo voy a volver a crear. Nuevo proyecto. Windows Forms. Tengan cuidado de no darle doble clic a los elementos que están ahí porque van a llevar otra cosa. O sea, no es que no funcione, el problema es que se guardan con los nombres técnicos sin cambiarlo y eso va a generar un conflicto al momento de programarlo. Nuevamente, calcular. Bueno, es que de hecho no lo había guardado. Solo debo de darle cancelar y volverlo a abrir. No se había guardado. No lo voy a guardar. Solo voy a volver a abrir y voy a volver a agregar los elementos. Creo que ya tenía uno que se llamaba calcular nómina. Ya vamos a ver. Ustedes pueden ir avanzando. Verifiquen que en la parte del form.cs, form1.cs, no se haya creado esos botones. ¿Sí? Ese texto, esa sintaxis que no queremos que se ejecute. Vamos a ver. Esperamos un poquito y le vamos a poner pausa. Lo voy a alinear aquí. Listo. Ya están alineados. Pero como falta un botón aquí al ladito, lo vamos a correr un poquito a la derecha y ahí está.
Listo. Volvemos a tener lo que teníamos anteriormente. ¿Qué hago? Entonces me voy a cambiar los nombres técnicos de estos señores y les voy a poner pues el text box que yo quiera, ¿va? ¿Sí? En este caso es, miren, txt, recuerden, guión bajo, ID empleado. ID empleado. Nombre técnico, ¿va? Estoy hablando del nombre técnico, aquí donde dice design. El siguiente, el textbox 3, ¿sí? En el textbox 3 yo le voy a poner txt, guión bajo, nombre. No le voy a poner nombre empleado porque ya se sabe que solo es este el único que estamos teniendo. Si estuviéramos haciendo otra ventana, por ejemplo, de clientes, tendríamos que especificar nombre cliente, nombre empleado. Sueldo, txt, guión bajo, sueldo diario. Y luego tenemos el txt, guión bajo, días laborados. Este creo que lo dejé con aquí, sueldo diario. Y este último es sueldo a pagar, txt, guión bajo, sueldo a pagar. No, sueldo pagado. Recuerden eso. Listo, ya tenemos el diseño de los campos junto con los formularios. Este lo puedo alinear con este también. Lo puedo alinear acá para que baje y este también. ¿Sí? Y ahí sí los tengo bien alineaditos todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar a los señores botones. Los señores botones, buscarlos en la caja de herramientas, el botón. Y yo agrego el 1 y el 2. El 1 lo voy a dejar acá. ¿Sí? El 2 lo voy a dejar un poquito acá. El 3 lo voy a poner al centro. Y el 4 lo voy a poner aquí. Estos tres señores los voy a hacer por defecto más grandecitos. Uy. Voy a hacer más grandecitos. ¿Cómo los hice más grandes? Los marqué y tengo la tecla control presionada y solo los estoy ampliando un poquito. ¿Sí? Aquí los alineo como yo considere la manera más idónea. Los voy a dejar ahí. Y para mí ahí me gustan. Este quizá un poquito más acá. O hago un poquito más ahí. El caso es que se vea un poquito simétrico. Creo que por ahí se va. Sí. Entonces, teniendo los botones, a los botones también hay que cambiarles la etiqueta como el nombre técnico. Este se va a llamar guardar. Este se va a llamar nuevo. Y este se va a llamar salir. Estoy cambiando solamente las etiquetas, ¿sí? A este de aquí arriba le voy a poner calcular sueldo. ¿Por qué no sale toda la etiqueta? Por el tamaño del campo. Entonces, ya teniendo este señor acá, lo voy a alinear para que queden alineaditos. ¿Sí? Para que quede más al centro, pues lo puedo dejar ahí. Y ahí se ve un poquito mucho mejor. ¿Sí? Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño porque me interesa. Esto lo puedo subir un poquito si quiero. Y para mí ahí es lo ideal. Ustedes deciden cómo lo quieran ver. Quizás subir esto un poquito para que esté un poquito más arriba. Creo que por ahí. Estamos. Listo pues. Si surge la necesidad de hacerlos más grandes, más pequeños, es decisión de cada quien. Para mí ahí es suficiente el diseño para ir avanzando. Bueno, tenemos el formulario que no le hemos cambiado nuevamente el nombre. Recuerden que como lo cerré, entonces habría que volverle a cambiar el nombre y ponerle calcular sueldo para que aparezca aquí arriba, calcular sueldo es la aplicación y demás. No sé qué me hace falta. Ojo, cambiar los nombres técnicos de los botones. ¿Sí? El botón 1 se va a llamar BTN-calcular sueldo. ¿Sí? BTN-guardar. BTN-nuevo.
btn -salir. Y tenemos listo todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Chicos, chicas. El siguiente paso pues es crear dos clases. ¿Recuerdan eso? Para eso vamos a ver si no es que las teníamos creadas. De hecho no tenemos nada aquí donde dice calcular sueldo. No tenemos nada. Y vamos a agregar las dos clases. Para agregar las clases, ustedes ya saben, y esto no lo debería estar repitiendo. Calcular sueldo. Me voy al Solution Explorer, me voy a posicionar sobre el namespace de mi aplicación y donde yo puedo visualizar el formulario, donde dice form 1 y el program.cs. Sobre esos yo voy a agregar dos clases, una llamada empleado y otra llamada nómina. Entonces empleado.cs es la primera clase, se va a agregar, listo. Me voy al Solution Explorer, le voy a dar agregar clase y le digo que esa clase se va a llamar nómina. ¿Sí? Le doy agregar. Listo. Tenemos dos clases, una clase llamada empleado y otra clase llamada nómina. Les dije que necesitamos declarar estas clases como clases públicas. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos utilizando la aplicación vamos a requerir de que los objetos de cada una de las clases que se creen a partir de las mismas clases se puedan visualizar en cualquier contexto de la aplicación. ¿Sí? Para eso lo primero que yo debo de hacer es declarar estas señoras como public, ¿sí? Y la otra que se llama empleado también como public. ¿Todos copian ahí? Imagino que sí, o que ya lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a declarar los famosos atributos o miembros de la clase. Para declarar los atributos les dije que cuando se usan datos de personas o se usan en particular datos confidenciales, es requerido marcar estos datos como privados, ¿sí? Para marcar los privados, yo declaro primero la palabra private, luego de eso marco el tipo de dato o digo el tipo de dato que van a utilizar. En este caso va a ser el ID del empleado, va a ser entero, ¿sí? Private int, y voy a poner un guión bajo. ¿Por qué un guión bajo? Porque es una buena práctica de nomenclatura para identificar cuando un campo es público o es privado, ¿sí? Si yo le pongo el guión bajo, estoy diciendo que este campo es privado y me va a ayudar más adelante con el tema de la encapsulación, ¿cierto? Ok, dicho esto, entonces yo voy a crear ese campo llamado ID empleado y le voy a poner ID empleado. Recuerden poner la primera letra en minúscula para los atributos. Private, ¿qué sigue? String, guión bajo, nombre. Y private, decimal. ¿Por qué decimal? Porque el sueldo diario o el salario diario puede estar dado en decimales. O sea, puede una persona ganar 350.20 centavos, ¿sí? Diarios. Entonces, lo siguiente, ayer lo expliqué y esto es muy importante, chicos, para todos y para todas, entender el concepto de encapsulación, ¿sí? Concepto de encapsulación. ¿De qué trata el concepto de encapsulación? Significa que yo no voy a poder acceder a ninguno de estos atributos mientras no haya accedido a ellos por medio de dos métodos o propiedades. Métodos propios de las clases, ¿va? Recuerden eso. Esos métodos propios de las clases, el famoso get y el famoso set, ¿sí? Esos métodos o propiedades son los que me permiten acceder y asignar el valor
a estos atributos que yo marqué como privados. ¿Qué pasa si yo no marco estos señores? Si yo no los encapsulo, no voy a poder acceder a ellos, no voy a poder verlo. Ojo aquí con este que se me fue una P de además. Empleado, nombre, salario diario, no voy a poder acceder a ellos ni voy a poder darles un valor. Es decir, que si yo no encapsulo esos datos, cuando yo meto un dato acá, yo no se lo voy a poder asignar a este dato, ¿sí? Como tal. Entonces el método de encapsulación me sirve para eso. ¿Cómo yo hago la encapsulación? Para hacerla manual, hay que crear una clase, mejor dicho, hay que crear una función pública, el tipo del dato, que siempre es esto. Si ustedes se fijan, comenzó con private, aquí va a ser público, comenzó con int, sigue siendo int, y acá la diferencia va a ser que el usuario, el nombre de la variable va a comenzar con mayúscula, va a ser tal cual, solo que con mayúscula, y la diferencia es que va a obtener llaves, y dentro de las llaves van a ir pues los atributos o los métodos accesores o las propiedades, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿cómo identifico yo cuál es cuál? Primero va el get, luego abro comillas, llaves, perdón. Luego pongo la palabra return, ¿sí? Y en este caso voy a poner el identificador o el ID del empleado, que es este parámetro que yo tengo acá, ¿sí? Pongo punto y coma al final porque ahí termina la línea para esa propiedad. Set, abro llaves, y aquí la diferencia es que solo voy a poner el guión bajo ID empleado igual al valor que voy a recibir de parte del parámetro. ¿Qué significa get y qué significa set? El get, chicos, es obtener el resultado y devolverlo. Eso es lo que está diciendo. El set es modificar el valor que venga o el que tenga el empleado en ese momento y asignar el valor que venga del formulario. ¿Sí? Es decir, que si yo acá al valor del empleado le diera un valor igual a 0 y cuando yo llene este valor acá yo le pongo un 3, inmediatamente el 0 se va a sustituir por el 3 que venga del formulario. ¿Sí? Porque lo estoy encapsulando. ¿Qué pasa ahora si yo me voy aquí al form CS, ¿sí? Y trato de acceder primero que todo al formulario? Trato de acceder al formulario o a alguno de estos atributos y voy a crear una clase, un objeto llamado empleado, ¿sí? O mi empleado en este caso. Recuerden que la clase es el empleado y yo voy a crear un igual a new empleado con el constructor de ladito. Y ahora yo puedo utilizar mi empleado para poder acceder a esos atributos. Pero como no los estoy utilizando, de momento no los he declarado, entonces no los puedo utilizar. ¿Sí? Para que vayamos comprendiendo este concepto. De momento, este señor solo se visualiza dentro de la misma clase, ¿sí? Los atributos solo se visualizan, si están privados, solo se visualizan dentro de esta misma clase. Entonces, ¿qué hago yo? Por consiguiente, voy a continuar encapsulando los otros datos o los otros atributos, marcando cada atributo y dando control más R más E. Control más R más E es un comando de acceso rápido y yo voy a marcar esos atributos y voy a encapsularlos. En este caso es otra manera de encapsularlos. Si ustedes se fijan, la sintaxis cambia. Es totalmente diferente a lo que hacía, ¿sí? Pero es el mismo concepto, el mismo principio para el cual se realiza esta actividad. Ok, continuando con esto, yo aquí voy a encapsular el otro, salario diario, y voy a darle un clic derecho y le voy a dar Quick Sections and Refactoring y le voy a dar Encapsule Field. Y ya tengo encapsulados mis dos datos. ¿Qué significa que tengo encapsulados los dos datos? Significa que yo ya puedo visualizar o puedo obtener esos datos o modificar esos datos de esos atributos que yo tengo ahí. ¿Sí? Y ahí termina pues nuestra labor con esta clase.
No hay que hacer nada más. Solo crear los 3 atributos y encapsularlos. ¿Todos estamos claros hasta ahí lo que acabo de hacer? Khaled, sí, ¿qué más? Los demás, Yaritza. Hasta ahí sí. Ok. Ok. Continuemos. La clase empleado ya la hemos finalizado y por ende vamos a darle guardar, porque si yo daño la aplicación yo ya tengo un punto de restauración donde volver. O se va la luz o X cosa, va. Mi máquina aguanta 5 segundos, pero no me voy a confiar. Entonces voy a guardar acá ya la clase. Los dos cassettes sirven para guardar todos los cambios en todos los objetos que yo tenga aquí, todas estas pestañitas que yo tenga acá. El cassette solo me guarda, un cassette solo me guarda pues lo que yo estoy trabajando sobre esa pestaña. Entonces por lo general siempre se acostumbra a guardar todo. O irse aquí donde dice File, Save All. Entonces me voy a donde necesito, ya creé los 3 atributos que tiene el formulario como tal. ¿Sí? Yo ya creé los atributos que tiene mi formulario, pero tengo 1, 2, 3. No tengo todavía los días laborados ni el sueldo a pagar. El sueldo a pagar, recuerden que es un método que va a servir para calcular cómo calculo yo esa operación matemática de calcular el sueldo de una persona. Entonces, primero que todo, me voy a ir a la nómina, a la clase nómina, y dentro de la clase nómina yo voy a crear pues el atributo llamado días laborados, ¿sí? Que es este, los días laborados. Sueldo diario ya lo tenemos, recuerden eso, lo tengo acá, o salario diario. Entonces voy a crear ese atributo, recuerden, siempre debe ser un atributo privado. Y el tipo de este señor va a ser entero porque va a ser un número, guión bajo, días laborados, punto y coma. Entonces, días laborados, ya lo tengo. ¿Qué necesito hacer con este señor? Los escucho. Supongamos que yo les voy a poner un examencito parecido a esto. Supongamos, pero no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué harían aquí en este caso? Lo vamos a encapsular. Es correcto. La encapsulación es lo que sigue. Es correcto. ¿Por qué? Porque necesitamos visualizar este dato desde cualquier punto donde lo invoquemos. Entonces lo voy a encapsular. Control R, E. Y me va a abrir el acceso rápido. Yo no me tengo que complicar la vida. ¿Sí? Ya está listo. Este es el método de encapsulación. O el método accesor. O los métodos, mejor dicho, accesores. Get, pleca, set. ¿Sí? Este es mi atributo. Lo voy documentando para que vayan recordando y a la hora de ver aquel montón de código pues no se vayan a complicar. Aquí pues atributos, miembros de la clase, atributo o miembro de la clase y ya lo tenemos. ¿Qué sigue? Crear pues mi método. Recuerden, estos son métodos propios de la clase. Y accesorios getSet. ¿Sí? Este método en ningún momento lo he creado yo, el get y el set. Sí los mandé a invocar,
a invocar, perdón, pero no los hice yo. No, eso los hizo Microsoft. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, que el método que sí voy a hacer va a ser el que me va a permitir calcular el sueldo. Recuerden la función de los métodos. Los métodos es el comportamiento que va a tener una clase. Para este caso, yo voy a declarar como public porque yo voy a necesitar ver este método de cualquier ámbito del programa o proyecto. Decimal. ¿Por qué? Porque va a ser decimal porque puede ser que el sueldo esté dado en números decimales. Decimal, calcular. Recuerden también la palabra calcular en mayúscula, la primera C, sueldo. ¿Qué pasa si yo creo esto así? Pues no pasa nada. Pero se me va a complicar identificarlo más adelante porque yo no voy a entender si va a ser un método o va a ser un atributo. Entonces, los métodos siempre, si está compuesto de dos palabras, cada palabra va con una mayúscula, la primera letra. Eso es una buena práctica de creación de código. Entonces, este método necesita dos parámetros. Cuando yo me refiero a que necesita dos parámetros, significa que va a necesitar dos valores para poder calcular la operación. ¿Y de dónde va a recibir esos valores? Pues van a ser estos señores que yo le di acá, el sueldo diario más los días laborados, van a ser el sueldo a pagar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Enviarle dos parámetros, donde los voy a crear dentro de el calcular sueldo, dentro del método calcular sueldo. El primero va a ser int. ¿Por qué int? Porque los días laborados son enteros. Miren, ojo acá, otro error. Días laborados. Aquí me va a generar un error porque no lo había puesto bien. Días laborados. Calcular sueldo int. Días lab. Le voy a poner para no confundirlo con esto. ¿Sí? Y al otro, que va a ser un valor decimal, le voy a poner valor día. ¿Sí? Y ya tengo mis atributos creados. ¿Qué voy a hacer con esos atributos? Pues voy a hacer una operación matemática, ¿verdad? ¿Cómo calculo el sueldo de una persona? Los días trabajados por el valor del día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable llamada decimal, que sea de tipo decimal, mejor dicho, decimal, llamada total sueldo. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? A los días laborados, o sea, días lab, que es este mismo, por el valor por día. Punto y coma. Todos estamos conscientes de lo que acabo de hacer. Listo. ¿Qué voy a devolver o qué me va a devolver? Recuerden, una función cuando no tiene la palabra void, ¿sí? No devuelve, o sea, si tiene la palabra void, esa función no va a devolver nada. Solo va a ser una función para procedimiento. Porque esto dice void, o sea, vacío. Pero si es una función pública que tiene algún valor, entonces tiene que devolver ese valor. ¿Y cómo lo va a devolver? Con un return, diciéndole que lo que va a devolver va a ser el total del sueldo. Miren, entre las sugerencias aquí está. Total sueldo. Punto y coma. Y listo, yo ya tengo, ¿quién? Mi método para calcular método para calcular el sueldo a pagar. ¿Sí? Y listo, aquí yo ya no tengo que hacer nada, nada más. El trabajo con mis clases finalizó. ¿Sí? Entonces, empleado, ya lo tengo. Nómina, ya lo tengo. Formulario.cs, no lo tengo. Formulario diseñado, ya lo tengo. ¿Qué paso sigue? ¿Qué paso sigue, chicos?
programar los botones. Programar no solo los botones, es todo el formulario. Hay que darle vida al formulario. No solo son los botones. Ustedes lo ven en función de los botones porque cada vez que damos doble clic sobre los botones, accedemos a una funcionalidad. Pero en realidad es darle vida a todo el formulario. Es decir, ¿qué pasa si yo meto un texto en un text box? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agarro ese text box y lo multiplico por el otro? Eso es darle la funcionalidad. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer, pues, es programar la funcionalidad del formulario. El primero de todos que hicimos ayer, ¿cuál fue? El botón. ¿Qué botón fue el primero? El botón salir, es correcto. Para darle una funcionalidad, yo le voy a dar doble clic. ¿Sí? Y ahora sí. Recuerdan que ayer les hice la mención de que btn-salir es el nombre técnico que le pusimos nosotros al botón. Si yo selecciono este botón acá, van a ver que dice btn salir. Aquí. btn salir. ¿Y qué es lo que lo acompaña? Pues un evento. Un evento que dice clic. ¿Qué pasa? Que esto es básicamente un evento. ¿Qué pasa cuando yo le doy clic al botón salir? Eso es lo que me está diciendo. Y para programar este señor, hay unas líneas de código súper sencillitas que se llaman application, ¿sí? .exit. Es un método. Se los mostré ayer. Es una clase llamada application con un método que significa salir. Alguien de Microsoft en su momento creó esta clase y creó este método que le dice cierre la aplicación. Entonces lo que estoy haciendo es llamando la clase, llamando al método salir. Y el botón salir va a funcionar para cerrar la aplicación. Entonces voy a guardar y voy a compilar. A ver si nos funciona. Le volví a dar play a la grabación, ¿verdad? Sí. Siempre tarda, recuerden que siempre tarda un poquito por el hecho de tener... por el hecho de tener la ventana grabando y todo lo demás. Entonces, vean dónde empieza. Esto es algo que les iba a mencionar. Por eso lo hice con intención de mover los campos en diferentes orden de cómo los haya agregado. Porque el primero que carga es este que dice, miren, si yo le presiono la tecla tabulador, se va a mover al de en medio, se va a mover al otro y va a haber un desorden. Eso lo vamos a arreglar más adelante. ¿Sí? Entonces, listo. Estamos acá y presionemos el botón salir y listo, se sale de la aplicación. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Listo, vamos bien. Hasta el momento vamos bien. Entonces, ¿qué continúa? ¿Qué otro botón sigue? El botón guardar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo con el botón guardar? Me voy al formulario. Voy a cerrar este señor de acá. Y voy a darle botón guardar. Doble clic. Al botón guardar, se crea el evento del botón guardar y voy a crear la asignación de los campos con los atributos de la clase. En este caso vamos a guardar pues los valores de las clases dentro de los campos y los atributos. En este caso voy a crear dos objetos, primero que todo, que me van a servir a mí para identificar o para manipular esos atributos. ¿Sí? El primero de ellos lo voy a crear instanciando la clase empleado igual a mi empleado igual a new empleado. Recuerden eso. Y lo vamos a dejar ahí. El siguiente objeto se va a llamar, es de la clase nómina el siguiente, ¿verdad? Nómina, mi nómina igual a new nómina.
Y listo, ya tengo los dos objetos creados que voy a utilizar para poder manipular los atributos de las clases. Entonces me voy a ir hasta el botón guardar nuevamente y voy a empezar creando los botones del empleado. ¿Ven? Los atributos del empleado. Entonces, como ya creé un objeto que se llama mi empleado, él me lo va a sugerir y va a decir mi empleado, punto, ¿quién? ¿Sí? El ID del empleado es el primero, ¿sí? En el orden que están los campos en el formulario, ID empleado. Entonces, ID empleado va a ser igual a quién? Al TXT, el nombre técnico del ID de empleado, punto text, porque lo que estoy recibiendo es un texto, punto y coma. Me va a generar un error. Ahorita lo voy a omitir y voy a darle mi empleado, punto nombre, igual a quién? Al txt guión bajo nombre, punto text, punto y coma. ¿Por qué el de abajo no me genera error y el de arriba sí me genera un error? Pues porque básicamente lo que le estoy diciendo yo al programa es que el texto de ID empleado lo meta en un campo o en una variable de tipo entero. Entonces él me está diciendo no puede convertir un string a tipo entero. Entonces para convertirlo hay un parámetro o un comando específico que se lo voy a describir a continuación. Convert, ¿sí? De conversión, punto. La C debe de ir mayúscula. Convert, punto, y debe de ir con T al final. Convert, punto, TO, que significa tú, INT, ¿sí? 32. Le dije, conviértamelo a entero de 32 bits. Y ahí desaparece el error, ¿sí? Cuando sean valores, o sea, que nosotros tenemos que identificar que lo que está metiendo el usuario es un número y lo vamos a meter en un campo de texto, entonces obviamente hay que aplicar la conversión. Porque si no, él lo interpreta como texto y está esperando un texto. Entonces, por eso es. ¿Por qué el 32? Ayer lo expliqué a Caleb que era por el tamaño del número que se vaya a guardar. Es decir, había una nomenclatura de casi 2 millones con no sé cuánto, pero eran casi alrededor de 10 dígitos. Es lo que soporta. ¿Sí? Entonces, continuando, voy a crear mi empleado punto salario diario. Va a ser igual a txt punto sueldo diario punto txt. Aquí me va a volver a generar otro error también, porque también es un valor, en este caso, entero, ¿sí? O mejor dicho, decimal. Si nos vamos a ver este valor acá, es un valor decimal, ¿ve? Salario diario es un valor decimal y está esperando pues que este sea una conversión a decimal. Convert.to decimal, abro paréntesis y meto el campo ahí. ¿Qué es txt sueldo diario? ¿Qué es txt ID empleado y txt nombre? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Ma, ¿sabes unos juguetes con bebé para La caja o textbox. Es correcto. Esos son los textbox que yo renombré aquí, ¿ve? Por eso les puse un nombre. A cada textbox le puse un nombre. Un nombre técnico. Entonces, listo. Continuemos. Mi nómina sería el otro. No son las etiquetas. Ojo, ¿va? No son las etiquetas.
no son las etiquetas, son el nombre técnico de los textos, de los textbooks. Las etiquetas yo en ningún momento las he ocupado, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí dice label 5, label 1, pero a mí no me interesa porque no las ocupo. No ocupo mandarle a dar una lógica a las etiquetas. Y los textbooks, por ende, no son etiquetas, no tienen etiquetas. Son los nombres técnicos de los textbooks. Entonces, en pocas palabras, lo que yo estoy diciendo acá... Ay. En pocas palabras, lo que yo estoy diciendo aquí, básicamente es que la caja de texto, el valor que tiene la caja de texto, se convierta a entero y lo guarde en el atributo ID empleado. Eso es lo que estoy diciendo, para que no se pierdan ahí. Luego sigue, el o la clase mi nómina, el objeto mi nómina en este caso, y tiene pues los días laborados igual a quién, a los txt días laborados punto text punto y coma. Otro error, ¿por qué? Porque en realidad los días laborados son enteros. Entonces yo voy a convert to int 32 y tengo a este señor aquí. ¿Por qué lo separé? Porque yo quiero decir que estos son pues los textbox, lo voy a poner aquí, los textbox de la clase empleado. Mejor dicho, vamos a hacerlo así. Los atributos de la clase empleado asignados a los textbox. ¿Sí? Y este sería pues los atributos de la clase nómina asignados a los textos. Como solo es uno, pues solo uno vamos a necesitar hasta ese momento. ¿Sí? Continuemos. Una de las funcionalidades que les dije ayer es que el programa va a guardar los datos, pero no va a hacer ninguna acción porque no tenemos hasta el momento un evento programado que me muestre una ventanita o que diga, ya se guardó la información. Entonces, voy a crear los datos independientemente de cómo se creen. 12, voy a poner solo W acá, sueldo diario, 12, 2 y le voy a dar guardar. Los guarda, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes los vean ahí, los guarda. ¿Por qué no puedo identificar si lo guarda o no? Porque no hay ningún evento o algo programado que me diga a mí que se guardó la información, pero está asignada. Ayer les dije que la manera de verlo más práctico era ejecutando un debugger. El debugger es ir paso a paso por cada línea de código y ver qué trae cada línea de código. Ayer lo hice y lo voy a volver a hacer hoy, porque ayer no quedó documentado eso. Entonces, una manera de comprobar si en realidad los datos están viajando o no. ¿Cómo hago yo para debuguear? Así se llama, debuguear mi código, ¿sí? O ir paso a paso por mi código. Yo voy a poner un punto aquí atrás de donde está la numeración de las líneas de código y voy a poner otro al final, ¿sí? Donde está mi nómina días laborados. Voy a ejecutar la aplicación y cuando yo presione el botón, mejor dicho, se va a detener en este punto y va a empezar a visualizar los datos. Yo voy a poner un 12 acá, voy a poner una W acá y voy a poner el sueldo diario que va a ser 12 y voy a poner 2. Le doy guardar y él inmediatamente está esperando el primer evento. Miren, text ya está el evento guardar, está calculando el sueldo. Bueno, perdón, guardando. Para seguir en el siguiente, el programa está detenido aquí en esta línea 29. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay una flechita ahí que le dice la ubicación de dónde está el programa. Para moverme yo le puedo dar aquí donde dice continuar o yo le puedo dar un F10. Voy a presionar la tecla F10 y me voy a mover al primer dato
¿Cuál es el primer dato? ID del empleado, que viene del texto. ¿Qué texto trae? Trae el texto 12 y el valor que me devuelve el textbox es un 12. ¿Sí? Si lo vamos a ver al diseño, pues ese fue el valor que yo puse. O mejor dicho, aquí. Creo que no lo voy a poder abrir porque está en espera todavía. Le doy otro F10 y voy a ver el nombre del empleado. Y ustedes se fijan que más abajo se va a ir guardando una W. ¿Sí? Continúo. F10 y voy a ver el salario diario. Ya asigné un 12 que era del otro, de este señor, del ID del empleado, una W, y por casualidad agregué pues al sueldo diario otro 12. Luego le doy otro F10 y yo me muevo hasta donde está mi nómina días laborados. ¿Cuántos son los días laborados? Pues en este caso yo había puesto 2. Si le doy F10, yo voy a ver ese valor ahí. Ahí está. Y es la manera de comprobar que los datos están viajando. ¿Sí? Significa que los datos están viajando. Quito los 2 puntos y todo está en orden. Todo está muy bien. Pero qué aburrido que no nos aparezca nada, ¿verdad? De momento. Entonces, para comprobar de que en realidad ese evento se está dando, yo voy a crear un mensaje en pantalla. Aquí ya no aplique el hecho de utilizar consolas, sino que voy a utilizar algo que se llama Message Box. Un mensaje, una caja de mensaje, y lo que va a mostrar es un mensaje que yo voy a parametrizar de momento. El comando es messagebox.show y voy a darle el mensaje que yo quiero utilizar. Información guardada correctamente. ¿Sí? Le puedo poner un símbolo. Y lo tenemos. Guardamos y volvemos a ejecutar la aplicación a ver qué pasa. Me faltó agregarle pues el acento. Voy a agregar 12, W, 2, 3 y voy a darle guardar. Información guardada correctamente. Le doy OK y eso es todo. Le doy salir y el programa sale. Ya tenemos programado 2 botones, ¿sí? Y ya me guarda la información hasta donde yo quiero, ¿sí? ¿Qué necesito hacer ahora? Hasta aquí creo que nos habíamos quedado ayer, si no me equivoco. Corríjanme si estoy mal. Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ok, para no atrasarnos y ir avanzando, ya tengo el botón salir, botón guardar y hasta aquí creo que nos habíamos quedado, si no pues vamos a ir viendo más. El formulario tiene más elementos, ¿sí? Es hora de retocar nuevamente el diseño antes de programar el calcular sueldo. ¿Se acuerdan que cuando yo ejecuto la aplicación, cuando yo la ejecuto, aparece el foco o el primer campo como sueldo a pagar? Y yo no quiero que aparezca así, quiero que aparezca en este orden porque el usuario va a empezar a llenar de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, yo voy a posicionarme acá y quiero que este sea el primer campo que empieza a parpadear, este sea el segundo, este sea el tercero, este sea el cuarto, este el quinto, y en ese orden, ¿sí? Entonces, para eso hay algo que se llama Tab Index, ¿sí? El Tab Index es como el identificador o el orden en cómo se van a mover los campos cuando usted presione el tabulador. Para eso, para poderlo ver, yo tengo que seleccionar el campo y voy a irme al lado derecho de las propiedades y voy a buscar esa etiqueta aquí donde dice diseño, donde dice design. Un poquito más abajo, creo que está, veamos, acá, arriba está, en behavior, el comportamiento. El tab index dice que este es el elemento 14 de todos los elementos que están acá. Yo lo voy a marcar como el 1, ¿sí?
El siguiente lo voy a marcar como el número 2. El siguiente lo voy a marcar como el número 3. El siguiente lo voy a marcar como el número 4. Y el sueldo a pagar lo voy a marcar como el número 5. ¿Sí? Lo voy a ejecutar y vamos a ver dónde aparece el foco ahora. Aparece en ID empleado. Si yo presiono la tecla tabulador, se va a mover hacia nombre de empleado, sueldo diario, días laborados, sueldo a pagar, y eso es todo. Si le doy otro tabulador, posiblemente salte al botón salir o al botón nuevo o a cualquiera de estos otros botones, porque hay otro orden. Entonces vamos a darles un tab index a cada uno de ellos también, para que se ejecuten en la forma correcta. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Sería ID empleado, nombre de empleado, sueldo, días laborados, sueldo a pagar. Y luego del sueldo a pagar, yo me voy. Bueno, de hecho este debería de ser el último, no lo debería de ver. Pero desde que yo salte aquí, yo inmediatamente debería de saltar al botón guardar. ¿Por qué? Porque después de crear esto, yo tengo que guardar la información para poder calcular el sueldo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último 9. Entonces cierro acá y me posiciono sobre, este es el número 4, este señor va a ser el número 5 ahora, el tab index va a tener el número 5, a este señor, como le habíamos puesto el número 5, le vamos a poner el número 7, este señor de acá va a ser el número 6, este señor va a ser el número 8 y este último el número 9. Y veamos a ver cómo se comporta. Entonces ahí está el comportamiento. 1, 2, 3, 4. 1, miren, paso al botón guardar, del botón guardar calcular sueldo y de calcular sueldo al campo sueldo y de ahí al campo nuevo y por último al botón salir. Ya programé la lógica en cómo quiero que se muevan los campos entre sí al momento de llenar la información. ¿Hay alguna pregunta con lo que acabo de hacer? Eso sí no lo habíamos visto ayer y lo hice a propósito con la intención de hacer eso. Si todos lo tienen así, pues vamos bien. Si no, pues vamos mal. Ajá. Los escucho, los leo. Yo siento que a veces me dicen, vamos bien solo porque continúe. Ya voy a empezar a ver pantalla, yo a ver si están haciendo el procedimiento. Bueno. Listo. Vamos a continuar entonces ahora con el señor calcular sueldo. Con este botón. Yo le voy a dar, lo voy a seleccionar y le voy a dar doble clic. Y me voy a ir hasta el evento, clic de calcular el sueldo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Pues recuerden, hay un botón específico que se llama, un campo, perdón, que se llama sueldo a pagar, ¿va? ¿Sí? Sueldo a pagar, que es este campo. Yo le dijera eso, pero desde que comenzó, dice que no sé qué dijo. Tengo borrosa la pantalla. Ahí van a ver el video, no se preocupen. Entonces, vamos a programar que al presionar este botón, el sueldo se calcule dentro de este campo de texto. ¿Sí? Ese procedimiento, si no lo vimos ayer. Vamos a continuar y le voy a decir que el campo txt, sueldo a pagar, txt-sueldo a pagar, punto text, recuerden eso, va a ser igual a quién, a mi nómina de la clase nómina, el objeto de la clase nómina,
punto calcular sueldo y abro estos señores paréntesis. ¿Sí? Al final de este señor yo voy a poner un punto y coma. ¿Qué estoy diciendo? Ojo con esto. Lo que estoy haciendo es diciéndole que al textbox sueldo pagar, o sea, a este señor que ustedes ven acá, le estoy asignando la operación matemática de calcular sueldo. ¿De dónde saco calcular sueldo? Lo saco de la clase nómina, aquí. ¿Y qué es lo que hace este método? El método calcular sueldo lo que hace es la operación entre los días laborados por el valor del día laborado. ¿Sí? ¿Y de dónde obtengo estos datos? Pues los obtengo del señor formulario. ¿Sí? Son estos señores que yo asigno acá. Sueldo diario y los días laborados. ¿Y dónde los visualizo que los asigno? Pues los asigno en este espacio. ¿Sí? ¿Todos estamos claros lo que hace eso hasta el momento? No quiero que se me vayan a confundir. Necesito confirmación, por favor, chicos. No solo porque avancen. Quiero que entiendan lo que estoy haciendo. En el texto, en el campo de texto que se llama sueldo a pagar, no vio nada de qué. La pantalla está borrosa. Espérenme. Porque es más fácil escribir. Goodbye, peluchas. A ver si mejora la calidad del internet. Desde el tema de los botones se ve borroso. A ver si mejora. Y estoy conectado vía cable, chicos. O sea que es el máximo que puede dar mi internet. Sí, es mi internet. Si no queda pues el tema del video grabado ahí para que lo puedan visualizar hoy por la noche o mañana. Ahí es cuestión de la señal. Si alguno mira bien, es cuestión de la señal. Acabo de desconectar a todos los dispositivos extra que están en mi casa. Entonces, bueno, continuemos que solo nos quedan 50 minutos. Bien, texto o el txt sueldo a pagar.text. Recuerden, esto es el campo que yo metí aquí en el formulario. Y lo que le estoy diciendo es que por medio del objeto estoy mandando a llamar el método calcular sueldo. ¿Sí? Este es el objeto de la nómina y estoy mandando a llamar el calcular sueldo. El calcular sueldo lo saco de los días laborados por el valor del día. O sea que el valor que mete el usuario aquí donde dice sueldo diario va a ser la multiplicación por los días laborados. ¿Sí? Entonces, dicho eso, aquí es donde tal vez se puedan confundir un poquito, pero espero que no. Dentro de eso, yo tengo que pasarle los parámetros, porque recuerdan que calcular sueldo necesita dos parámetros. Necesita el parámetro de días laborados y el valor del día. Entonces, yo al método calcular sueldo, yo le voy a agregar ese parámetro. ¿Y cómo lo hago? Para acceder a ese parámetro, yo tengo que... Hoy sí y no miro, dice. Va, bailaron todos ya. En la parte más... O sea, no es tan complicada, es la parte un poco confusa. Entonces, mi nómina, que es siempre mi objeto, para acceder a los atributos de esa clase y a los atributos del método, a los parámetros del método, punto los días laborados. ¿Sí? Recuerden eso.
los días laborados. Coma, ya le pasé los días laborados. Le estoy diciendo que este valor pues está dentro de este. ¿Y quién es el otro valor? Mi empleado, de la clase empleado, punto salario diario. Aquí es día laborado. Nómina no. ¿Será que es dislaborado? Lo tengo como dislaborado. Ah, sí, aquí está. Días laborados. Aquí está el error. Y, ok. Días laborados. Días laborados acá. Días laborados. ¿Sí? Me está generando un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo convertir implícitamente dos datos de texto en números, ¿sí? Entonces lo que yo debo de hacer, ojo, voy a dar un salto de línea acá y para mi nómina días laborados voy a agregar el convert.to a in32, abro paréntesis y meto días laborados ahí, en ese espacio. Dejo este otro y le digo, voy a dar otro salto de línea para que se vea, convert.to. Y aquí no es, recuerden, el salario diario es decimal. TO decimal. Y cierro el paréntesis que ya había abierto. Dice no puede convertir el tipo implícito a cadena. Ok, veamos qué pasa. Ajá, y acá falta la palabra punto TO string. Voy a explicar lo más despacio posible este evento o esta lógica. Y es que yo lo que hice, que mandé primero a llamar el calcular sueldo. El calcular sueldo inmediatamente me pregunta, ¿cuáles son los parámetros que vos me vas a pasar? Días laborados y valor día. ¿De dónde los vas a sacar? Esos valores los voy a sacar de la nómina, que son los días laborados, y de empleado, el salario diario. Punto to string. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Convertir los valores numéricos a una instancia y su equivalente representación. No se puede convertir un método o grupo a string. Debe delegar un tipo de string. Creo que hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es el error que tengo? Calcular sueldo. Creo que el error lo tengo aquí. Me falta uno decimal empleado to string. Ok, aquí está el error. Ahí sí. Corrijo y lo convierto. Otra vez, volvamos a hacerlo despacito. El botón calcular sueldo me va a permitir a mí que cuando yo presione el botón calcular sueldo dentro del text box sueldo a pagar, se va a almacenar, se va a invocar el método calcular sueldo. La operación matemática, es como que ustedes vean que va a realizar una operación. Cuando yo presione el botón calcular sueldo, va a realizar una multiplicación con dos parámetros, los días laborados por el salario diario. ¿En qué momento hago esa operación matemática? Dentro de la clase nómina. ¿Sí? Yo estoy haciendo este evento acá y le digo que los días laborados por el valor del día y que va a recibir dos parámetros. El método calcular sueldo va a recibir dos parámetros. Uno va a ser tipo entero y otro va a ser tipo decimal. Días laborados va a ser entero, valor del día va a ser tipo decimal. Entonces, ¿en qué momento se los asigno? Yo le digo, mi nómina, ¿sí? Porque yo necesito acceder a los días laborados, o sea, invoco al objeto mi nómina y le digo los días laborados por, bueno, lo mando a llamar, en ese momento lo mando a llamar
pero el compilador me va a generar un error porque dice, usted no puede convertir un texto que venga de una caja de texto directamente a un valor entero. Entonces necesita convertirlo y aplico la conversión aquí. ¿Sí? Convertir el primer parámetro y luego convierto el segundo parámetro a decimal y le digo, como son diferentes objetos, o sea, son atributos de diferentes clases, entonces mi nómina y mi empleado están en diferentes clases. Yo voy a acceder a ellos y voy a convertirlos a string usando este método. Este método es propio de la programación de C#. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que hago. Asignar la operación matemática de los días laborados por el salario al texto. Y lo vamos a probar a ver si funciona. Entonces, el ID del empleado le vamos a poner 1, 2, 3, 4. El nombre del empleado le voy a poner William. Y el sueldo diario de él va a ser 120 por 3. Sueldo a pagar. Inmediatamente debo de guardar. Antes de todo, miren, yo le doy un tab y me va a llevar al botón guardar. ¿Qué pasa si yo no guardo la información? No va a poder calcular nada porque no hay información guardada. Si yo no la guardo, voy a volver a hacerlo nuevamente para que vean qué pasa si calculo sin guardar los datos. 1, 2, 3, 4. William, sueldo diario 120 por 3 días que trabajó. Calcular sueldo va a ser 0. ¿Qué pasa si lo guardo? Información guardada correctamente. ¿Qué pasa si calculo el sueldo? Ah, son 360. ¿Hay preguntas, chicos? No me gustaría avanzar si tienen dudas. Les soy sincero. ¿Siguen ahí con vida? ¿Siguen con vida o no siguen con vida? Chicos. Sí con vida, pero ¿entendieron? ¿Entendieron esa parte del botón calcular sueldo? No sé si avanzar o detenerme acá porque no contestan nada. Sí, hazlo bien acá. Ok. Bueno, yo asumo de que entendieron porque no preguntan. Lo voy a dejar así. Sí. Voy a guardar para ir guardando los avances. Voy a seguir. Sí. Y entonces me voy a ir al botón nuevo porque necesitamos programar pues que los campos se limpien a partir de que yo presione el botón nuevo. ¿Sí? Sí. Ya tenemos la función guardar, ya tenemos la función del botón calcular sueldo, ya tenemos la función del botón salir y solo me falta la del botón nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Le doy doble clic a este señor
y voy a crear pues un barrido o una limpieza de los campos. Para esto no hay mucha ciencia. TXT, voy a comenzar por el ID del empleado, punto, y voy a utilizar un método propio de la clase de C#. Un método propio es clear. ¿Sí? Y ahí estoy borrando ese campo. Luego txt-nombre punto clear txt-sueldo diario punto clear, y voy a dar un salto de línea para hacer el de la nómina. txt sueldo a pagar punto clear, y se guarda. Y eso es pues básicamente todo lo que necesitamos para borrar los campos. Le doy ejecutar y vemos qué pasa. Ejecuto 1, 2, 3, 4. William, sueldo diario 1, 2, 3, días laborados 3. Le doy un tabulador, voy a guardar la información, voy a calcular el sueldo y le voy a dar uno nuevo. Inmediatamente lo borra. ¿Por qué no me borró días laborados? Porque no los tengo incluido ahí. ¿Sí? Voy a salir y voy a meterlo aquí debajo de txt-días laborados punto clear. Y listo, ya tengo todos los campos y vamos a volver a ejecutarlo para probar. Uno, 2, 3, 4, 1, 2, perdón, el nombre del empleado es William, y aquí es 1, 2, 3 por 3, el sueldo, damos guardar, la información guardada correctamente, calcular el sueldo 369 y le doy nuevo. ¿Sí? Se borran hoy sí todos los campos, presiono salir y ya salimos. Y ya hemos terminado nuestro programa. Esa es la funcionalidad más básica de programar una ventanita. Hay una situación más compleja donde yo le puedo poner más lógica, puedo ponerle mayor complejidad al asunto. Y si quieren lo vemos ahorita. Si no tienen preguntas, que no habrán, imagino yo. Pero si utilizan la función básica de los botones, ya van a poder utilizar, ya pudieron haber programado su primera ventanita. ¿Sí? 1, 2, 3 nuevamente, nombre de empleado, William, sueldo diario 120, días laborados 3. Vamos a guardar los datos, información guardada correctamente, vamos a calcular el sueldo, son 360. Y luego voy a borrarlos y por último salir. Vamos a ponerle un poquito más de complejidad. Si no hay preguntas, les voy a dar 4 minutos. A las 8:30 comienzo con la complejidad. No complejidad, es un poquito más avanzado lo que vamos a ver, pero para que lo vayan familiarizando. No sé si quieren guardar ese proyecto ahí, sacarle una copia y ponerle proyecto 2 y hacerlo sobre el otro proyecto, la nueva funcionalidad. Que vayamos a ver. O documentemos en las líneas de código mientras hacen ese montón de preguntas ustedes. Vamos a documentar el código. Entonces, aquí, borrado de los campos, con la función clear, con el método, mejor dicho.
¿Qué dice Hepselin? ¿Qué pasaría si en lugar de ingresar números ingresa letras o lo contrario? Pues es buena observación y es parte de las mejoras que le vamos a hacer al programa. Si yo ingreso hoy por hoy datos diferentes a los que está permitido durante el tipo de dato, es decir, si yo aquí meto letras y aquí meto un número y aquí meto una letra y aquí meto un número, ¿qué pasa? Va a tronar y va a decir System Input String no fue una entrada incorrecta de un formato incorrecto. Entonces el programa totalmente revienta. ¿Sí? Revienta y no hay manera de volverlo a utilizar. Generó un error y hasta ahí. Les dije que es un alcance básico, ¿va? Pasa lo mismo si yo hago lo contrario. Si aquí metí una letra normal, metí números, pero en empleado metí letras, números también, y todo lo demás iba bien. Si le doy guardar, me lo acepta como, el nombre del empleado me lo acepta como un texto, lo convierte. No hay ningún problema, ¿qué pasa? Hasta ahí vamos bien. Esa es otra falla, porque no debería de permitir agregar letras. A eso se le llama validaciones, ¿sí? Cuando usted mete, y es parte de lo que vamos a ver ahorita, o qué pasa si yo dejo el espacio en blanco. Supongamos que yo vengo y le doy aquí. Tengo todos estos, pero no tengo el ID del empleado. También va a tronar. Si dejo espacios en blanco, también hay un problema. Debo de avisarle al usuario. Recuerden que los sistemas deben de ser lo más interactivos posible. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de empezar a ver la lógica de esto o mejorar el programita tal cual lo tenemos? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, continuemos. Bueno, ya tenemos las funcionalidades de los botones y ya tenemos el método que me permite calcular el sueldo y mostrarlo sobre un botón. Al diseño me voy a ir y voy a hacer algo particular. Este campo yo no necesito que sea de entrada de texto, necesito que solo me muestre los datos. Entonces hay una propiedad que se llama solo de lectura, que me permite a mí marcar este campo como un campo bloqueado para que solo muestre un texto. ¿Sí? Entonces, esa propiedad está aquí al lado derecho, creo que es dentro del diseño o el comportamiento, si no estoy mal. Y se llama read only, solo de lectura. Y tiene dos valores booleanos, uno que se llama true y otro que se llama false. El true, pues me dice que el campo solo va a ser de lectura y el false, pues que no, que va a ser un campo de texto, de entrada de texto. Para este caso, yo voy a marcarlo como true. E inmediatamente va a cambiar de color, aunque ustedes no lo noten ahí. Lo voy a alinear con esto, señor, aquí. Y lo tenemos. ¿Sí? A este señorito de acá me faltó agregarle los dos puntos. Una pequeña observación. Y ya lo tengo. Si ustedes lo ven ahí como medio oscurito, es porque solo es de lectura. Ya no me permite agregar. Ejecutémoslo. Esa es una de las mejoras. Son cositas bien pequeñitas que vamos a ir viendo. 1, 2, 3, 4. El nombre del empleado. William. El sueldo diario. 120 por 3. Vamos a guardar esa información. Guardada. Calcular 360. Ahora ya no me parpadea el mouse. Miren. Ya no puedo meter un dato ahí. Solo de lectura. Borro y ya lo borra. Y le doy salir y estamos bien. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a agregarle una funcionalidad también al botón salir que me va a permitir pues identificar o elegir si deseo o no salir.
Para eso pues necesito mostrar un mensaje en pantalla como una advertencia o un warning, ¿cierto? Es diferente al mensaje que va a aparecer acá. Entre las cosas que deben de ser cuidadosos, o mejor dicho, un poquito de como observadores, es que cuando yo guardo la información, 1, 2, 3, W, 1, 1, esta ventana no tiene ningún símbolo, no tiene ningún título, no tiene nada más. Solo es eso. Podemos mejorarla, podemos ponerle un título, podemos ponerle un símbolo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso y vamos a programar la función que me muestre un mensaje aquí al momento de salir para que por si la persona presionó equivocadamente le pregunte, ¿desea salir en realidad? Entonces vamos a agregar esa funcionalidad. Así como lo hacen la mayoría de los sistemas. Entonces, lo primero que todo, vámonos al botón guardar. ¿Sí? Me voy al botón guardar. Y dentro del botón guardar, yo voy a agregar ese título. Recuerden, la cajita de momento solo dice información guardada. Vamos a mejorar esto y yo voy a crear una variable de tipo string que se va a llamar mensaje. ¿Sí? Y le voy a dar un igual y le voy a poner un mensaje y le voy a copiar este señor que tengo acá. Lo pego, le doy punto y coma. ¿Sí? Y ahora ya no va a ir punto y coma, sino que va a ir ¿quién? El mensaje. ¿Sí? Ya lo tengo. También voy a crear otra variable que se va a llamar string título, que va a ser el título de la ventanita. A ese título yo le voy a poner un título. ¿Cómo quieren que se llame el título de la ventanita que se llame guardar? Guardar, pues, guardar. Punto y coma. Y acá le pongo coma, título. Y veamos qué pasa al momento de guardar. ¿Sí? Entonces yo 1, 2, 3, W, sueldo diario, 12 por 2, guardar. Miren, guardar y ahora dice información. El mensaje es el mismo, no va a cambiar porque no lo cambié. Pero sí la ventanita ya tiene un título, el título que nosotros querramos. Tiene el botón OK, le damos salir y estamos listos. Ahora queremos nosotros, pues, que este señor como tal tenga también a su vez un icono, ¿va? A la par del título, ¿sí? Como una información. Entonces, aquí le voy a poner otra coma. Son parámetros en realidad. Y yo voy a agregar algo que se llama Message Buttons, que es un evento propio de C#. Message Button, punto. Y le doy OK. ¿Sí? Que es lo que va a hacer un mensaje con un botón que diga OK. Este OK, ¿de dónde lo saqué? También es un objeto de la clase MessageButtons o del método MessageBoxButtons. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver. Pues no debería de pasar nada porque es el mismo botón OK, solo que anteriormente ya lo estábamos invocando. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Perdón, aquí es W. 1, 2. 2. Guardar. Aparece. Es este botón en realidad. Anteriormente ya estaba porque el programa lo determina por defecto. Entonces le doy OK. No se aprecia nada. Ahorita no se aprecia nada. Pero ¿qué pasa si yo hiciera un OK cancel? ¿Sí? Dos botones. Un OK y cancelar. Le doy ejecutar. Uno, dos, tres. Miren, información guardada, OK o cancel. Cualquiera de los dos casos debería de cerrar la ventana. Si le doy cancel, se cancela. Si le doy aquí, le doy OK y la guarda. Aprecienlo bien. Guardar,
el mensaje que teníamos, el botón OK y el botón Cancel. Pero nosotros, pues como solo es un mensaje de confirmación, solo necesitamos el mensaje de OK, Cancel. Le doy salir y voy a quitar el Cancel porque no me interesa. Solo ese. ¿Sí? Vieron que la ventanita como tal no tiene ningún icono. Yo le voy a poner un icono. ¿Sí? A este otro señor se le llama Message Box Icon. Es otra clase. Miren, todo va en mayúscula. Message Box Icon. Punto. Y aparecen todos estos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agrego cualquiera de esos? Pues es diferente. El asterisco es como un mensaje de error. El error, un símbolo de exclamación, una mano, pero en realidad no es una mano, es como una advertencia también. Un símbolo de información, ninguno, una pregunta, deténgase, ¿sí? Que es el mismo símbolo de advertencia, y el warning. Vamos a probarlos cada uno de ellos. Voy a probar Asterix primero, a ver qué pasa. Miren, el asterisco me da por defecto un simbolito aquí. Lo voy a hacer un recorte. Voy a hacer un recorte para que lo visualicen comparado con el siguiente. Le doy OK, le doy salir. Y ahora voy a llamar al señor error. No es conveniente, ¿va? Porque en realidad solo es un mensaje de ya se guardó. No debería de ser un error. El error es cuando la aplicación falla. En el caso de lo que me decía Epseli, ¿qué pasa si meten un número? Debería de generar una ventana de error. Si yo pongo esto, 1, 2, 3, nombre de empleado, W, sueldo diario, 12, 1, guardar. Y aparece otra ventana diferente a la que teníamos antes. ¿Sí? Le doy OK. Y así sucesivamente. Los demás, por cuestión de tiempo, no los voy a probar. Solo voy a probar el del warning para que lo vean. El del warning es una advertencia que comúnmente ustedes la han visto en los programas. En Windows aparece bastante esto. El simbolito aquel amarillo, una forma de un triángulo. Información guardada correctamente. Ya tiene el título, ya tiene un icono, y ya tiene el mensaje, y ya tiene los botones. En particular, yo voy a dejar el de information porque solo va a ser informativo. ¿Sí? Es el mismo que estaba de la captura de pantalla. Y el sonido también influye, ¿sí? El sonido, sí, influye el sonido. Tumbado el sonido. Aquí 12, 13, 3. Miren, el sonido es diferente. Con sonido incluido. Sonido estéreo. Listo, ya tenemos el botoncito a nuestro antojo. Ya, vamos bien. Al botón salir necesitamos pues programarle algo también, porque qué feo que el botón no diga cuándo va a salir. Y a ese señor botón salir sí le vamos a programar uno que tenga pues una opción de seleccionar el botón, ¿va? Cancelar o continuar. En este caso me voy a ir al botón salir. El botón salir está por aquí arriba. Y miren lo siguiente que vamos a hacer. El application exit pues ahora se va a convertir un poquito más complejo. Lo que voy a hacer ahora es aquí donde decía los mensajes y el título, ¿sí? Estos dos señores las voy a copiar porque solo son variables que solo existen dentro de este contexto, y acá también las voy a copiar y las voy a pegar para ahorrarme tiempo. No voy a volver a crearlas. Información guardada correctamente. Aquí
En realidad el mensaje debe ser otro. En realidad, o mejor dicho, desea salir. No, sí, estaba bien el mensaje. En realidad desea salir del sistema. Y el mensaje, pues, salir. El título es salir. ¿Sí? Hasta ahí lo tenemos bien. Entonces, aquí vamos a utilizar algo bien particular. Aquí vamos a utilizar las clases y voy a instanciar. Miren, lo curioso de esto es message box buttons. ¿Sí? Y voy a crear un objeto llamado botones. A ese objeto botones yo lo voy a instanciar con un constructor llamado messageBox buttons punto y coma. Es lo mismo que hemos creado anteriormente, es esto mismo, solo que ahora son clases propias de C# que estoy utilizando. ¿Sí? A ese señor yo le voy a decir, voy a utilizar otra clase que se llama dialogResult. El dialogResult me sirve para visualizar el resultado. Entonces a este señor yo le voy a poner resultado igual a quién, al messagebox buttons punto show, y ahora voy a mostrar pues quién, el mensaje y todo lo demás. Miren, aquí va a ir el mensaje, luego va a ir el título, luego va a ir los botones y por último va a ir el message box icon. Punto quién. Como va a ser un mensaje de advertencia, usted le tiene que dar un warning. Yo lo voy a dejar con un warning. Punto show. Es que este creo que va en minúscula. Punto show. Aquí está el error. Message box button hasta aquí. ¿Sí? Este señor message box buttons, yo le voy a poner los valores de los botones que yo quiero ponerle. Entonces le voy a poner que va a ser un sí y un no. Yes y no. ¿Sí? Message box button, yes. Botones, punto yes, punto no. Vamos a ver por qué no me los carga. Message box buttons. Aquí. Punto yes y no. O le puedo poner yes cancel. No, así lo vamos a dejar. Es que el otro tiene yes, no y cancel. Tiene 3 botones. En este caso solo ocupo 2. Yes y no. Dicho esto, ya tengo, primero que todo, tengo el mensaje. En realidad quiere salir del sistema. Y tengo el título de la ventanita. Tengo también los botones, que va a ser el sí y el no. Tengo la ventana del resultado, que lo que me va a mostrar la ventana del resultado, pues es el mensaje. El mensaje, el título de la ventana, los botones y el warning. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Probémoslo a ver qué pasa. Ojo. Aquí de momento no va a ejecutar. El mensaje va a aparecer, pero no va a tener ninguna lógica los botones, porque no le he programado qué va a hacer si elige el sí, qué va a hacer si elige el no. Entonces, si yo presiono dice, ¿en realidad desea salir del sistema? Miren, la ventana dice salir, el icono de exclamación, y es una ventana. ¿Qué pasa si yo le digo no? Se sale.
¿Qué pasa si yo le digo sí? También se sale. Entonces tengo que programarle la lógica de decidir qué va a hacer cuando salga. ¿Sí? Entonces, esa lógica yo se la programo con un famoso if, con el que era amigo de Khaled. El resultado, recuerden el resultado, o sea, este señor que yo tengo acá, va a ser igual al dialog result de si es sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si es sí, se sale de la aplicación. Si no, ¿qué pasa? No haga nada. A este señor le voy a poner aquí algo para que lo tome en cuenta. Ojo, esta línea no significa que por eso se salió, no hizo nada. Esto es un comentario, o sea, lo dejo vacío porque no va a hacer nada. Y esta, si se aplica, o sea, si el resultado de la ventana es sí, entonces la aplicación sale. Si no, no haga nada, ahí se queda. Y eso es todo lo que yo debo de hacer. ¿Por qué aquí arriba no le puse llaves? Se preguntarán. ¿Por qué no hice esto? Porque solo tiene una línea. Recuerden eso. Cuando solo es una línea es válido no incluir llaves. Es para ahorrar líneas de texto. Pero tanto así como así es válido. Miren, esto es válido. Entonces yo lo voy a dejar así para ahorrarme líneas. Acá, ¿por qué sí agregué estos? Porque en realidad pues aquí no lleva nada y él está esperando un valor. Si yo lo dejo así en blanco, miren, me está generando un error. Dice que está esperando algo. Entonces yo le agrego este señor de acá y le agrego el señor nada aquí. Nada. Veamos qué pasa pues. Si le doy salir, ¿en realidad desea salir del sistema? No. ¿En realidad desea salir del sistema? No. ¿En realidad desea salir del sistema? Sí. Sale del sistema. ¿Hay alguna pregunta con lo que acabo de hacer? Seleccionemos un valor por defecto, pues. O sea, que en realidad no aparezca el sí, porque imagínense que por error le dio salir y por error le dio enter, entonces se va a salir. Supongamos que nosotros queremos que la opción seleccionada sea el no. Miren, ¿cuál está seleccionada? El sí. Yo quiero que aparezca seleccionada el no. Entonces, para eso, yo necesito programar también, siempre, dentro del message box, uno más. Un message box default button. O sea, un mensaje de texto, de una caja de mensaje con un botón por defecto. Punto. ¿Quién? El botón 2. ¿Por qué dice botón 1? Botón 2 y botón 3. Porque recuerden que la ventanita tiene 3 botones. Tiene el botón de la X arriba, tiene el botón de sí y el botón no. Por eso aparecen 3 botones aquí. Entonces yo selecciono el botón 2 y le doy ejecutar. Le doy aquí y miren, ya no aparece el señor sí seleccionado, sino que aparece el no. Le doy enter acá. Ah, ve, me equivoqué, era así. Y ya sale del sistema. Esa es toda la lógica que le podemos aplicar al botón. Si quieren cambiar el icono, si quieren cambiar pues el sonidito, no pueden. Ya está definido por C#. Es el estándar, dicen ellos. O sea, no le puedo poner un sonidito de pato, no le puedo poner un icono de dinero, nada de eso. Ya está definido. Entonces mi botón salir ya está. Ya tenemos el botón salir, ya tenemos el botón guardar. ¿Recuerdan? Vamos a probarlo. Sueldo diario es
12 y acá es 2. Le doy guardar. Dice información guardada correctamente. ¿Ok? Es un símbolo de información. La ventanita tiene su título, tiene un botón de OK. Yo le doy salir y ya me aparece una advertencia. ¿En realidad desea salir del sistema? ¿Sí o no? Yo le digo que no y yo le doy calcular sueldo, ya me hace. ¿Qué necesito yo aquí? A este botón calcular sueldo también programarle programarle una ventanita que diga el sueldo se ha calculado o algún mensaje de este es el sueldo o algún mensaje particular, cualquiera. Borro los campos y ya está borrado. Ya tengo listo para crear otro señor. ¿Sí? Antes de todo, como no solo nos quedan 7 minutos, mañana voy a ver lo de las validaciones, pero quiero enseñarles solamente un método que me va a servir a mí para identificar si el campo está vacío o no. ¿Sí? Para esto nos vamos a ir al señor diseñador y vamos a utilizar una herramienta que tienen los toolbox aquí que se llama Error Provider. El Error Provider es este señor que se agregó aquí. Yo lo puedo arrastrar a cualquier parte del formulario. ¿Sí? Supongamos que yo lo elimino. Y vengo y digo Error Provider, lo jalo acá y digo ahí está guardado el Error Provider. Voy a ver las propiedades del Error Provider. Voy a cambiar el nombre técnico. Ya no quiero que se llame Error Provider. Quiero que se llame Error 1 nada más. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Validar que este campo no quede vacío. ¿Sí? ¿De qué manera? Con el Error Provider ya le dije que me va a generar un error según el criterio de lo que yo vaya a programar. ¿Sí? Entonces para eso yo me debo de ir directamente al botón guardar, porque cuando yo presione el botón guardar es cuando va a evaluar si el campo está vacío o no. Yo me voy al botón guardar y voy a utilizar el botón provider, el error provider con una validación. Validar que el campo no se guarde en blanco. ¿De qué manera lo hago? Pues con una condicionante. ¿De qué manera hago esa condicionante? Pues es un if. Recuerden que el if es siempre el condicionante en este caso. Aquí vamos a aplicar una lógica poco rara que tal vez ustedes no vayan a entender, pero se la voy a explicar. Hay algo que se llama string, o sea, la cadena de texto, punto is null, is null or empty, así como aparece ahí la sugerencia, empty. Para los que no saben mucho inglés, lo que está diciendo ahí es básicamente que si la cadena o el campo, básicamente, si el texto es nulo o vacío, aquí meto el parámetro de cuál, el ID empleado, ¿sí? Si pasa eso, si eso se cumple, punto txt, text mejor dicho, si se cumple esto, entonces va a generar un error. A esto se le llama validación de textos. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo es que si la cadena si el campo tipo cadena, si el campo ID empleado está nulo o está vacío, nulo significa que es un dato limpio, o sea, así como va, o está vacío, entonces genera un error. ¿Recuerdan el nombre del señor Error Provider? Error 1, el error técnico es, el nombre técnico del error es error 1. Si yo lo selecciono, yo voy a ver aquí que dice name error 1. Entonces lo voy a mandar a llamar. Voy a guardar esto por mientras y le voy a decir error 1. ¿Sí? Punto. Modifique el error. Set error. ¿De quién? De este campo llamado txt, ID empleado, coma, y dele este mensaje. Debe
de llenar este campo. Y luego le digo el txt, id empleado, punto focus. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo acá? Primero, utilizo el error provider y le digo ajuste el siguiente error y dígale posiciones en el error, muestre un error, enséñale un error, es lo mismo. En el texto ID empleado, ¿sí? En el campo text ID empleado, y muéstrele este mensaje que diga debe llenar este campo. Y luego mando a decirle que en ese campo se enfoque. ¿Cuál es el foco? Ese parpadeo del clic o del botón que se ve cuando arranca. Lo que yo dije que íbamos a ejecutar de forma secuencial. De esta manera yo le estoy diciendo que el foco se enfoque en este campo llamado text ID empleado. ¿Sí? Y luego voy a agregar, porque estoy devolviendo algo, voy a agregar un return solamente. El return no me va a devolver nada más que el error. Lo guardo y lo probamos a ver qué pasa. Entonces, lo voy a dejar en blanco a propósito. Vamos a ponerle William 12 3. ¿Y qué pasa si yo lo guardo? Me genera un error. Y el foco se enfoca aquí y dice, miren, señorito, aquí hay un error. Debe llenar este campo. Bueno, pues está bien, lo voy a llenar. 12. La información fue guardada. El error sigue dado. La información también sigue dada. ¿Qué pasa si yo borro la información? Ah, se quedó el error. Entonces tengo que de alguna manera decirle que después de que el usuario haya llenado el dato, se quite el error. Las cosas aquí, o sea, en programación todo hay que programarlo, chicos. Todo es todo. O sea, si usted le dio una función a este botón, tiene que quitársela. Si le dio un error, tiene que decirle la contraparte. ¿Qué pasa si el usuario lo llenó? Ah, no, entonces tengo que quitar el error. Entonces le doy salir. ¿Y dónde hago eso? Voy a copiar esta línea, ¿sí? Solo para que la vean. Y la voy a pegar afuera del if. Y en vez de decirle debe llenar este campo, ya no le voy a decir nada. Porque ya pues obviamente voy a quitar el mensaje. Y lo que le estoy diciendo que si el campo es nulo o está vacío, el campo ID empleado, muéstrele un error que diga debe llenar este campo y enfoque ese campo. Devuelve el error. Si no, pues obviamente el error debe desaparecer. Vamos a ver si desaparece. Y vamos a dejarlo a propósito ahí. 1, 2, perdón, William. El sueldo diario es 25 por 20 que trabajó. Le vamos a dar guardar. Error, dice. Vamos a ver qué es el error. Debe llenar este campo y se enfoca. Bueno, me voy a ir ahí. Lo voy a llenar con 1, 2, 3. Le doy guardar. La información guardada correctamente. El error desapareció. Se borró y ya no existe. Y eso es todo lo que se debe de hacer para que un campo no quede vacío. Esa es la manera de visualizarlo. Si ustedes han llenado formularios en internet donde les dice tiene que meter su número de identidad y a ustedes se les olvida meter el número de identidad o el celular, es la manera en cómo o sea, diferentes lenguajes de programación. Si es web, hay otra función que lo hace. Si es C#, es la manera como ustedes lo van a ver. De aquí en adelante ustedes ya pueden validar que los campos que vayan a meter pues no van a ser vacíos. Aplica el mismo caso para los siguientes campos, ¿va? Debería de aplicar para el campo nombre, debería de aplicar para el campo sueldo diario y todos los demás para que no vayan en blanco.
Bueno chicos, lo dejamos ahí. Mañana vamos a continuar viendo las otras funcionalidades. Yo espero que vayan aprendiendo, vayan haciendo las cosas a la par conmigo. Si no las hacen, vean el video y traten de hacerlo todo mañana para que nos pongamos al día. Y si tienen dudas, anótenlas y me las hacen cuando iniciemos la clase. Porque yo sé que ahorita pues como están bien emocionados con todo lo que acaban de ver, no van a hacer ninguna pregunta porque le entendieron a todo. Los ejercicios de la tarea de hoy, de esta semana, sí, ya se los voy a enviar. Gracias por acordarme. Ahorita sus compañeros lo han de estar odiando. Obviamente los días van a recorrer. Si yo los mando mañana o hoy en la noche, van a tener hasta el día siguiente del día que yo lo envié. Es decir, si yo los envío hoy martes, van a tener chance hasta el miércoles. Si yo los envío el miércoles, van a tener chance hasta el jueves. ¿Sí? Voy a detener el video para que no se haga tan grande. Y ahorita